serás testigo de la verdad de Dios en La Voz de los Tiempos. Un cordial saludo para todos los oyentes de este canal, La Voz de los Tiempos. Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en su máxima expresión y comprensión. Hoy traigo para ustedes la continuación del tema anterior, que titulé ¿Quién es Dios o qué es Dios?, el cual está en el canal, y les invito a escucharlo para aquellos que no lo han escuchado para una mejor comprensión de esta continuación. El tema a continuación lo he titulado Uno es Dios, Yo soy y Elohim. Empecemos. Pero antes voy a dar un breve repaso del tema anterior y así nos ponemos en contexto. En el tema anterior hablamos de la pluralidad de Dios. Estudiamos que Dios no es una sola persona. Vimos que Dios es un plural y que a pesar de su pluralidad no hay dos dioses, porque solo hay un Dios. Estudiamos también que en el relato de la creación, en Génesis 1:1 al 26, que fue ese Dios plural quien dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Estudiamos también que fue ese Dios plural quien dijo, he aquí que el hombre es como uno de nosotros. Y también estudiamos que fue ese Dios plural quien dijo, descendamos y confundamos su lengua. Muy bien, ahora vamos a estudiar las expresiones uno es, yo soy y Elohim. Pero antes les explico algo muy importante para que se entienda mejor el estudio. En las escrituras, una palabra puede variar en su significado según el contexto. Repito, una palabra en las Sagradas Escrituras puede variar en su significado según el contexto. O sea, que es el contexto el que le da el significado a la palabra, o a la frase o a la expresión. Este principio de interpretación es muy importante tomarlo en cuenta al estudiar las Sagradas Escrituras. Es muy importante tomar este principio en cuenta cuando se estudia las Sagradas Escrituras, el principio de interpretación por el contexto. Ejemplo, les voy a dar un ejemplo, aunque hay muchos, hay miles de ejemplos, pero vamos a colocar solo uno por espacio. Por ejemplo, cuando el apóstol Pedro se le ordenó, Pedro, mata y come, allá en Hechos 11:7, las expresiones mata y come no se trataba de matar y comer literalmente. Se trataba de ir a predicar el evangelio a los gentiles, ir a la casa de Cornelio, gente que los judíos consideraban inmunda. Recuérdense que Pedro tuvo esa visión del lienzo, esa visión allí del lienzo que descendía, donde habían diferentes animales, cuadrúpedos, serpientes, reptiles, animales inmundos que no están permitidos según la orden de Levítico sobre los animales limpios y los animales inmundos de comer. Y cuando Pedro ve esa visión, donde se le ordena mata y come, él respondió, Señor, jamás cosa inmunda he comido. Entonces vemos allí que se le ordena matar y comer. Pero realmente cuando se lee el contexto nos damos cuenta que se le estaba ordenando era ir a predicar el evangelio a los gentiles, gente que los judíos consideran inmunda. Y el Señor le dijo, no llames tú inmundo lo que yo he limpiado, porque Él vino a salvarlos a todos. ¿Ok? Aquí vemos entonces que matar y comer no significa lo que las palabras en sí mismas significan o representan, como es matar y comer literalmente. El contexto hace cambiar el significado de las palabras. O no es que hace cambiar el significado, sino que le da el significado a las palabras. Este principio de interpretación es la clave para poder interpretar muchos textos en las escrituras difíciles. Hay textos muchas veces que no se pueden, son difíciles de entender
son muy difíciles de entender, pero cuando les aplicamos el principio de interpretación a través del contexto, sea antes o después del texto, podemos darnos cuenta el significado del texto, y no solamente el significado del texto, sino hasta del capítulo, la intención y el mensaje que tiene. Muy bien, entonces este principio de interpretación se lo vamos a aplicar nosotros a Deuteronomio 6:4, donde está el Shemat que estuvimos estudiando en el primer tema, que dice Deuteronomio 6:4: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aquí aparece la expresión uno es, o es uno. ¿Ok? Entonces vamos a aplicar el principio de interpretación a esta frase, uno es. Ahí dice que Dios es uno. Allí dice que Dios es uno. También lo dice Isaías 44:8. No hay Dios sino yo. En Isaías 45:5. No hay Dios fuera de mí, ni uno más que yo. En Deuteronomio 4:35. No hay otro fuera de mí. En Marcos 12:29. Dios es uno. En 1 Corintios 8:6. Para nosotros hay un solo Dios. En Efesios 4:6. Un Dios y Padre de todos. En Juan 17:3. Texto que ya hemos leído. Único Dios verdadero. Entonces, no quedan dudas en esta cita y muchas más que Dios es uno, o uno es Dios. Entonces, si Dios es uno, veamos el significado de la palabra uno es. Y vamos a verlo según el contexto en alguna cita de las Escrituras. Muy bien. Dice Génesis 11, 6 y 7. He aquí que el pueblo es uno, y nada le hará desistir de lo que han pensado hacer. Descendamos y confundamos su lengua. Dice acá, he aquí que el pueblo es uno, y nada le hará de desistir de lo que han pensado hacer. Esto sucedió cuando la ocasión después del diluvio, cuando la construcción de la Torre de Babel, ¿verdad? ¿Se acuerdan esa historia, verdad? Allí dice que el pueblo es uno. ¿Cuántos eran el pueblo? Dice allí. Uno. Allí aparece la palabra uno. Uno es el pueblo. Ahora, formulo otra pregunta. ¿Cuántos conforman un pueblo? Muchos. Muchos conforman un pueblo. Pero dice que eran uno. O sea, que muchos acá es uno. Aquí vemos que mucho es un plural. Son muchos. Pero dice que es un singular, que es uno. O sea, acá la frase uno es cambia de significado, pero por el contexto. Y entendemos la cita por el contexto. Por eso cuando dice, y dijo Dios, descendamos, aunque es un plural, se entiende como un singular, porque Dios es uno. Por ejemplo, Marcos 10:8. Y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno. Aquí vuelve a aparecer el plural, pero dice que son uno. ¿Cuántos eran? Eran dos. Es más, lo dice en número. Eran dos. Dice, ya no serán más dos. ¿Quiénes eran? Adán y Eva. Dice, serán una sola carne. Y esto se aplica también para el matrimonio. Ok, ya no son más dos, sino que son uno. Aquí la palabra uno toma un significado diferente al uno literal, sino que a un plural que lo convierte en un singular. Dos son uno. Marcos 10:18. Jesús les dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno bueno hay, sino solo uno, Dios. ¿Cuántos buenos hay? Dice, uno solo, dice. Y ese bueno es Dios. ¿Por qué me llamas bueno? Acá en este texto surge una pregunta. O Jesús es malo, o no es Dios. Porque allí dice el texto, ninguno bueno hay, sino solo uno, Dios. Más adelante le vamos a dar respuesta a este versículo, porque Jesús no se está exceptuando de que Él es bueno, sino que el versículo está explicando otra cosa. Pero no vamos a tocar ese punto, porque realmente lo que queremos enfatizar es en la expresión uno. Pero más adelante le damos un poquito más de respuesta a este versículo para ver si Cristo es malo o es bueno, porque allí dice solamente uno es bueno. Y entonces muchos exceptúan a Cristo de ser Dios porque se exceptúa de ser bueno Él allí. Ok, solo uno es bueno, dice Dios.
todos los cristianos saben que Jesús no es malo. Y todos los cristianos reconocemos que Él es Dios también. Entonces, quiere decir el texto que Jesús está incluido en esa expresión, solo uno es bueno y es Dios. Ya vamos a ver. Pero vamos a ver otro versículo que nos va aclarando la palabra uno en su contexto. Juan 10:30 dice: yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre uno somos. Recuerde que estamos tratando de aclarar la expresión uno en el contexto. Muy bien, acá vuelve a aparecer el plural, yo y el Padre, ya que hay un plural. Yo y el Padre son dos, ya no es uno solo. Pero dice que son uno. Otra vez el plural, yo y el Padre, pero son uno. O sea, el contexto nos muestra esa expresión uno, refiriéndose a la pluralidad de Dios. En Juan 17:11 dice: a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno como nosotros somos uno. Aquí también queda claro, aquí aparece otra vez la palabra nosotros. Nosotros es un plural, de esto no hay duda. Nosotros. Acá aparece clarito que hay una palabra plural que es nosotros. Pero si se dan cuenta, se está refiriendo a uno. Es la misma palabra que aparece en Génesis 3:22. He aquí el hombre es como uno de nosotros. Plural, convertido según el contexto en un singular. Y esto se refiere a Dios. Muy bien. Veamos otro texto. Juan 17:22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Vuelve a aparecer la palabra nosotros, que es un plural, pero que a la final somos uno. Queda claro entonces que el Shemat de Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Esa expresión uno es se refiere a un plural, se refiere a nosotros. Ese verbo uno es se refiere a yo y el Padre. Yo y el Padre es igual a nosotros, pero son uno solo. Eso es lo que está enseñando allí el texto. Antes de continuar, quiero decirles el por qué, la importancia de estos estudios y hacer un énfasis en esto y aclararlo bien a través de las escrituras. Muchos se han dado la tarea de enseñar falsas doctrinas por ignorancia, no creo que a sabiendas, sacando de contexto los textos de las escrituras o expresiones en las escrituras. De hecho, hay grandes movimientos que predican la verdad supuestamente sobre la deidad y sobre Dios, quién es Dios, qué es Dios, sobre Elohim, sobre uno es, y lo están malinterpretando. Y de esa manera han desdibujado a Cristo de la verdadera posición que ocupa en el cielo con el Padre. Es más, enseñan un politeísmo, porque consideran al Padre como el único Dios y a Cristo como Dios, pero porque el Padre lo exaltó a ser Dios, por voluntad del Padre, por ser hijo de Dios, porque el Padre lo exaltó a ser Dios, pero que no es Dios como el Padre. Es más, han escrito libros donde se muestra a Cristo como una imagen, como una copia. Dicen que Cristo es una copia del Padre, que es una imagen, y nunca la copia, la imagen es igual al original. Se ha enseñado eso. Y se está enseñando eso. Y lo más triste es que se está enseñando en los ámbitos de la deidad, de aquellos que abandonaron la idea trinitaria de las iglesias trinitarias y de los grupos trinitarios y vinieron a estudiar la deidad y ahora comprenden la deidad, pero se han desviado de la verdad de la deidad, enseñando un politeísmo, degradando a Cristo a un Dios inferior o pequeño delante del Padre. Y esto es muy delicado. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, y le hemos leído en toda la cita, tanto en el tema anterior y en esta, de que Dios es uno, pero que no hay Dios fuera de Él, que no existe otro Dios sino uno solo. Entonces, si no existe otro Dios y uno solo, y encontramos a Cristo como Dios, ¿qué Dios es Cristo? Si decimos que es otro Dios más pequeño, menor, o porque el Padre lo exaltó, entonces el mismo Padre se está contradiciendo, porque Él dice, no hay Dios fuera de mí, ni habrá otro Dios. Bueno, ese es otro tema que vamos a tocar más adelante. Vamos a continuar. Apocalipsis 4, 2 al 3 nos dice:
Y luego fui en espíritu, he aquí un trono que estaba puesto en el cielo. ¿Cuántos tronos? Dice, un trono, un solo trono. Y sobre el trono estaba sentado uno, estaba allí sentado uno sobre el trono. Muy bien. El que estaba sentado era al parecer semejante a una piedra de jaspe y de sardio. Un arco celeste había alrededor del trono, semejante al aspecto de esmeralda. Muy bien, ¿quién es este que está sentado en el trono? Bueno, vamos a seguirlo verificando. Vamos a leer el versículo 8. Dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor y dentro estaban llenos de ojos. Y no tenían de reposo ni de día ni de noche, diciendo, Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Si este texto que está aquí en Apocalipsis terminase allí donde dice Santo, 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 Dios Todopoderoso, cualquiera dice que está hablando del Padre, pero no. Como el texto sigue diciendo, el que era porque murió. El que es porque resucitó. Y el que ha de venir porque prometió venir. O sea que el que está sentado en el trono es Cristo. Está hablando de Cristo. Dice el versículo 10. Los 24 ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono y adoraban al que vive para siempre jamás y echan sus coronas delante del trono diciendo, presten atención, Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad subsisten y fueron creadas. Muy bien. En estos versículos que acabo de leer, vemos que hay un solo trono. ¿Cuántos tronos hay? ¿O cuántos tronos ve el apóstol Juan? Un solo trono en el cielo. ¿Y cuántos están sentados en el trono? También dice que uno. Recuerde que estamos estudiando la palabra uno, o uno es. Ve un solo trono y uno solo sentado. ¿Quién es ese que está sentado? Según todas las características que acabamos de leer, es Cristo. Sí, es Cristo. Y los 4 seres vivientes no cesan de decirle, Santo, 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 Señor, Dios Todopoderoso que era y que es y que has de venir. ¡Qué tremendo! Que acá se le dice al que está sentado en el trono, que es Cristo, Señor Santo, Dios Todopoderoso. Señor Dios Todopoderoso. Entonces cuando Jesús dice allá, le acabamos de leer, no hay bueno sino solo uno, porque me llamas bueno si no solamente hay uno bueno, que es Dios. Aquí le están diciendo, Señor Dios Todopoderoso. Quiere decir que Cristo es bueno. Por eso le decía que más adelante le respondía el versículo. Entonces Jesús allí se está exceptuando. Acuérdense que él vino como hombre, se está exceptuando y exalzando al Padre, diciendo que solamente hay uno bueno. Y es Dios, pero él es parte de ese Dios. ¿Me entienden? Muy bien. Entonces dice que él es Dios Santo Todopoderoso. En el verso 10 dice, los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono, diciendo, presten atención lo que dice este verso. Es clave para entender bien el tema. Dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y la virtud, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad subsisten y fueron creadas. El que está sentado en el trono es Cristo y dice que es Señor Dios Todopoderoso. Y no solo Señor Dios Todopoderoso, sino que creó todas las cosas. Y no solamente las creó, sino que por su voluntad subsisten. Esto es tremendo. Esto es una declaración bíblica muy tremenda sobre Cristo, para que lo degrademos a no ser Dios. Muy bien, porque solamente Dios puede ser creador. Si Cristo no es Dios, como el Padre, en el Padre no puede ser creador, porque solamente Dios puede crear. Es muy importante entender este contexto. No solo entenderlo, sino explicarlo. Porque acá Cristo es el Dios todopoderoso y creador de todas las cosas. Pero cuando leemos el relato del Génesis, leemos que hay otro Dios allí, todopoderoso y creador de todas las cosas. No es que haya otro Dios en Génesis. Es que se entiende la pluralidad de Dios. Es un solo Dios, pero son dos personas, el Padre y el Hijo. La clave
está en entender qué significa uno es cuando dice: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. La mayoría de los estudiantes de las Escrituras y de los monoteístas están interpretando este versículo y esta frase uno es a una sola persona. La toman literal. Por eso les decía que según el contexto nosotros debemos entender la cita. Dice en Deuteronomio: Jehová uno es. Dios es uno. Fíjense en algo. El texto dice que hay un trono y uno sentado. Vimos que es Cristo. Pero ¿será que solamente Cristo es el que está sentado en el trono? Pues no. No. Si vemos otras citas, nos da el contexto y nos muestra que no es solamente el que está sentado en el trono. Y ese uno que aparece allí está representando su pluralidad, la pluralidad de Dios. Hay otros versos que no vamos a leer, si no los voy a recordar porque es que no es el tema. Más adelante hablaremos del tema del trono, el por qué hay un solo trono, y es cierto, hay un solo trono en el cielo, no hay más trono. Muy bien, hay textos que dicen al que está sentado en el trono y al cordero. ¿Cuántos son? 2. Es más, Esteban, cuando fue apedreado, cuando lo iban a matar, dice que vio el cielo abierto y 2 en el trono. O sea, que este trono está allí uno solo, están 2, el Padre y el Hijo, y siempre van a encontrar el Padre y el Hijo en el trono. Pero esta es la deidad y esta es la pluralidad de Dios. Son 2 personas, pero se refiere a un solo Dios. Por eso, solo hay un trono, porque hay un solo Dios. Y repito, tristemente muchos se han desviado de esta verdad y están enseñando un politeísmo dentro de la deidad, que Cristo es un Dios inferior al Padre. Para exalzar al Padre, denigran al Hijo, como hay otros que enseñan la superioridad del Hijo y denigran al Padre. Pero en este caso, la gran mayoría, estudiantes de la deidad y que se alejaron de la Trinidad, del error de la Trinidad, están enseñando un politeísmo, colocando a Cristo como lo hacen otras religiones. Por ejemplo, en el caso de los testigos de Jehová, ellos enseñan que Cristo es Dios, pero un Dios menor. Así se está enseñando. Porque si Cristo es la imagen, es una copia del Padre y no es igual al Padre, entonces esto quiere decir que Cristo no es Dios como el Padre. Pero en las Escrituras, Cristo es Dios igual que el Padre. Por eso es creador y es Dios todopoderoso. Y no siendo Dios, no puede ser creador. Esto es interesante. Entonces se ha enseñado esa diferencia entre el Padre y el Hijo, y lo que se enseña es un politeísmo. Es por no saber interpretar los textos y especialmente esta parte, uno es, y la pluralidad que tienen ellos. Siendo 2 personas, forman un único Dios. Miremos 2 textos más del Creador. Por ejemplo, Juan 1:2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas hechas por Él fueron hechas. Es más, nada de lo que ha sido hecho sino por Él, dice allí. Colosenses 2:16. Porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados y potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Presten atención, todo fue creado por Él y para Él. Por Él y para Él. Presten atención a esta frase, por Él y para Él. Tiene un gran significado que pocos lo entienden. Y voy a explicarlo. Voy a explicarlo brevemente, así tenga que terminar este tema en otra grabación. Porque esta parte es muy interesante. Fíjense, todo fue creado por Él y para Él. La expresión Él, así como Je, Ia, Jo, en las Escrituras, esto significa Dios. O sea, siempre que encontremos, que veamos en algún nombre, al comienzo del nombre o al final del nombre, que comience o termine con estos verbos, Ia, Je, Jo, Él, es el nombre de Dios incluido en el nombre. Repito, siempre que encuentre usted la frase, el artículo Él, EL, o JEG, o IAS, IAS, es el nombre, esto representa el nombre de Dios. Y si algún nombre lo tiene,
lleva incluido el nombre de Dios ese nombre de Dios en el nombre. Recuérdense que Dios se hace representar por muchos nombres. En este caso, Él es uno de los artículos que se usa más en las Escrituras para referirse a Dios. Y ya vamos a ver y por qué es importante entender esto. ¿Cómo así? Bueno, les voy a explicar. Voy a poner varios ejemplos. Por ejemplo, Daniel. ¿Qué significa el nombre de Daniel? Dan, juez. Y él, juez, Dios. Mi juez es Dios. Daniel significa mi juez es Dios. O Dios es mi juez. ¿Dónde está el nombre de Dios allí en el nombre de Daniel? En él. Siempre que consigan él, eso es Dios. Por ejemplo, Maalael, uno de los patriarcas del Antiguo Testamento, de los 10 patriarcas allí. Maalael, el bendito Dios. Uno fácil, que muchos lo hemos escuchado, especialmente en la época de diciembre. Emmanuel, está allí en Mateo 1. Emmanuel, ¿qué significa Emmanuel? Con nosotros Dios. Con nosotros Él. O sea, Él es Dios. El artículo Él siempre va a representar y significar, según el contexto, a Dios. Así como He, Ia, Jo, Él. Por eso es que todos los nombres, o casi todos los nombres bíblicos en las Escrituras, llevan el artículo en su nombre. Llevan el artículo de Él, de Dios en su nombre. De hecho, hay algunos nombres que lo llevan hasta 2 veces, como es el caso de Jeremías. Jehová. Ías, Dios. Jehová, Dios. Jehová, Ías. Jehová, Ías. Jeremías. En el caso de Elías, él, Dios. Ía, Dios. Jehová, Dios. Elías. Jehová es mi Dios, significa el nombre de Elías. Y usted lo puede buscar. Fíjense que está Ezequiel, Joel, Isaías, Malaquías, Zacarías, Samuel. Solamente el nombre de Israel que se le cambió a Jacob. No te llamarás más Jacob, que era usurpador, engañador, sino que te llamarás Israel, el que ha luchado con Dios. Él es Dios. Muy bien. ¿Por qué les explico esto? Porque el texto que acabamos de leer dice: todo fue creado por Él y para Él. Todo fue creado por Él y para Él. Si traducimos el artículo Él en su significado original como Dios, entonces el texto se está refiriendo a Cristo. Lo que está diciendo el texto es lo siguiente. Leámoslo, vamos a traducirlo. Todo fue creado por Dios y para Dios. Todo fue creado por Dios y para Dios. Todo fue creado por Él y para Él. O sea, lo que está diciendo el texto es que Cristo es Dios. Y si es Dios, es creador. Y no es otro Dios, es Dios con su Padre, porque no hay 2 dioses. Queda claro entonces que Cristo es Dios y creador, pero no otro Dios. El Padre y el Hijo son ese Dios, son ese el creador. Así que se refiere a ellos 2, pero a un solo Dios. Se refiere a ellos 2, pero a un solo Dios. Es por eso que al Padre se le conoce como Dios, y al Hijo también se le conoce como Dios, y no hay 2 dioses. Al Padre se le conoce como el gran Dios todopoderoso, y al Hijo se le conoce como el gran Dios y todopoderoso, y no hay 2 dioses todopoderosos, sino uno solo. Al Padre se le conoce como el creador de todas las cosas, pero al Hijo se le conoce como el creador de todas las cosas. Pero no hay 2 creadores, sino que son un solo Dios creador. Al Padre se le conoce como Dios verdadero. Al Hijo se le conoce como Dios verdadero. En conclusión, no se trata de 2 dioses. Se refiere a 2 personas, pero un Dios. Muy bien, vamos a estudiar ahora, para ir rindiendo en el tiempo, porque tenemos 2 palabras más que estudiar, la palabra yo soy. Y si nos alcanza, estudiamos la palabra Elohim. Yo soy, Éxodo 3:14. Dice: y respondió Dios y le dijo a Moisés: yo soy el que soy, y así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Todos los cristianos del mundo, sea de la religión que sea, saben que este título, yo soy, es el título único referente a Dios verdadero. Cuando Dios habló con Moisés,
desde la zarza ardiente en el desierto le dijo, yo soy. Entonces queda claro que el yo soy era la forma de Dios darse a conocer no solo a Moisés, sino a todo el pueblo de Israel. Es más, le dijo a Moisés, dile al faraón que yo soy te envió. O sea, que hasta los paganos sabían que yo soy era el Dios del pueblo de Israel. Y temían ante este nombre, tenían temor ante este nombre. ¿Saben? Nada es casualidad. Es más, mis palabras sobran ante tanta evidencia. Solo basta con leer algunos textos y todo armoniza perfectamente. Leamos, por ejemplo, Juan 8:16. Cuando Jesús les dijo, yo soy, retrocedieron y todos cayeron a tierra. Sintieron temor y cayeron a tierra cuando Jesús les dijo, yo soy. Ante este nombre temieron y cayeron a tierra también. Yo soy. Juan 8:28. Les dijo Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. O sea que cuando Jesús fuese levantado en la cruz, los discípulos iban a reconocer que Él era ese yo soy, porque la promesa de salvación era de parte de Dios. Por eso Emmanuel, Dios con nosotros, iba a descender y iba a morir por el hombre. Muy bien. Juan 8:58. Jesús les dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:24. Jesús les dijo, por eso moriréis en vuestros pecados, si no creéis que yo soy. ¿Por qué iban a morir en sus pecados? ¿O por qué podemos morir en nuestros pecados si no reconocemos que Él es yo soy? Tremendo. Y muchos no están reconociendo a Cristo como yo soy. Cuando lo denigran y lo colocan inferior al Padre, como un Dios diferente, entonces no es ese yo soy. Entonces morirá en sus pecados. Es lo que quiere decir el texto. Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, es porque está presente, porque está vivo. El que era porque lo mataron, pero resucitó, y el que ha de venir. Y dice el todopoderoso, dice el Señor, que es principio y fin, alfa y omega, todopoderoso. En Apocalipsis 1:17 dice, yo soy el primero y el último. Es evidente que hay dos personas, pero un solo Dios, porque Dios es uno. No pueden haber dos dioses, así como no pueden haber dos yo soy. No pueden haber dos alfa y omega, no pueden haber dos principio y fin, no pueden haber dos primero y último. Tampoco pueden haber dos todopoderosos, y menos pueden haber dos dioses verdaderos. Por eso es importante entender la verdad de la pluralidad de Dios, y comprenderemos de que Dios es uno, o uno es Dios, pero en dos personas: el Padre, el Hijo y el Padre forman ese Dios verdadero. Muy bien, antes de pasar al último punto de este estudio, vamos a mirar otra vez el Shema en Deuteronomio 6:4. Ya con lo que hemos estudiado, tendremos más luz para interpretar mejor este texto. Oye Israel, Deuteronomio 6:4. Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Esta expresión, este verbo, uno es, en el original hebreo se traduce como Ejad, E-J-A-D, Ejad. Jehová nuestro Dios, Jehová Ejad es. Es un Ejad, esta expresión. Uno es. O sea, uno es igual a Ejad. Pregunto, ¿qué significado tiene Ejad entonces? Porque ahí dice Jehová uno es, Ejad es. ¿Qué significa Ejad? Los invito a ustedes a hacer la tarea también, a investigar. En cualquier diccionario bíblico y en el internet, busque la traducción del hebreo al inglés, al español, como quiera, y usted va a encontrar que la palabra Ejad, uno es una unidad, significa una unidad. ¿Cómo así una unidad? O sea, que ese uno es, no se trata de uno solo literal, sino de una unidad. O sea, más de uno. A un compuesto más que todo. Es por eso que Jesús dijo, mi Padre y yo somos Ejad, somos una unidad. O sea, uno solo, somos una unidad. O sea, somos una unidad, estamos unidos.
Somos un compuesto. Uno es igual a Ejad. Ejad es igual a una unidad. Y unidad es un compuesto o más de uno. Pero al igual son uno. No es difícil de entender. Por eso se entiende y por eso la traducción es importante. Aunque yo no invito mucho a la traducción, sino al contexto. Sin embargo, les invito, busquen la palabra Ejad, que es la que aparece en Deuteronomio 6:4 en el Shemat. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, Jehová Ejad es. Y cuando usted consigue la palabra Ejad, se va a referir a una unidad, a más de uno, a un compuesto que compone más de uno, valga la redundancia. Entonces se soluciona el problema con el Shemat y entendemos que el monoteísmo israelita o el monoteísmo está basado en una pluralidad de Dios, en que ellos son dos personas pero un solo Dios. La ofensa sería si fuesen dos personas y dos dioses. Eso sí sería politeísmo. Decir que el Padre es Dios y el Hijo es Dios diferente, o que son dos dioses. No, pero ellos son un ejá, son un compuesto, una unidad. Y ellos dos componen el Dios verdadero. Muy bien. Vamos a estudiar ahora rápidamente la palabra Elohim. El-Oim. También es una palabra compuesta en hebreo y se traduce como un plural, o sea, más de uno. Es más, es la primera palabra que aparece en el Génesis. Pero antes de explicarle la parte del Génesis, fíjense cómo comienza la palabra Elohim. El-Oim. ¿Qué significa la palabra él? El artículo él ya lo acabamos de explicar. Por él y para él significa Dios. Él ya vimos que significa Dios. Y Dios ya vimos que es un plural. Dios es un plural. Si Dios es un plural y Elohim, él es Dios, quiere decir que Elohim es un plural también. Elohim significa también poderosos o poderosos. Si la traducimos y leemos completo el significado de la palabra Elohim, lo que está diciendo es Dios todopoderoso o Dios poderoso, porque la palabra Dios es un plural. Es más, en las escrituras encontramos la palabra Elohim más de 2000 veces aplicada al creador, al Dios creador. Y se lee de la siguiente manera. Génesis 1:1. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y el verso 26 dice, Elohim dijo, hagamos al hombre. O sea, usted lo que hace es traducir la palabra Dios por Elohim o Elohim por Dios y le da el mismo plural. ¿Por qué? Porque va a encontrar que Elohim dijo, hagamos al hombre. Elohim dijo, descendamos. Elohim dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Es la misma fórmula con diferentes palabras. Porque la palabra Dios en inglés, o que es God, o en español, que es Dios, se traduce como un plural. Y Elohim, que tiene el artículo el, que significa Dios, es un plural. Eso quiere decir que Elohim es Dios y es un plural. Pero como Dios tiene su pluralidad, pero Dios es uno, es un ejad, entonces quiere decir que esta pluralidad de Dios, de este nosotros, es una unidad, es un ejad. Ellos son un ejad, son una unidad, pero son un solo Dios. No es difícil entender esto. Y de esta manera erradicamos el politeísmo, dejamos de degradar a Cristo o degradar a Dios como Dios, de haber dicho en el Antiguo Testamento que no existe un Dios sino Él, que no hay Dios fuera de Él, no será formado otro Dios ni antes ni después, que no hay Dios sino uno solo, y en el Nuevo Testamento también dice que no hay Dios sino uno solo, pero terminan nombrando a Cristo como Dios todopoderoso, como el Dios creador, como el Dios omnipotente, como la majestad del cielo, entonces como el primero y el último, como el alfa y el omega, como el principio y el fin. Entonces se confunden y dicen, hay dos dioses, o Cristo es Dios o el Padre es Dios. No, ellos son Dios, no son dos dioses. Queda claro entonces que Dios es plural. Queda claro de que Dios es un plural y que Elohim también es un plural porque es Dios. Y que la palabra Ejad queda claro que es una unidad, es un compuesto. Ejad, uno es. Queda claro que yo soy, es Dios, significa Dios todopoderoso. Queda claro que esta pluralidad no los hace dos dioses, porque ellos son un ejad, o sea, son uno, como Dios, porque Dios es uno. Apreciados oyentes, gracias por su tiempo al escuchar estos temas. Muchas ricas bendiciones para cada uno de ustedes. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un tema.
Dale like y comenta si tienes algunas preguntas o inquietudes, déjala en la cajita de comentarios. Estaré aclarando dudas y dando respuestas. Muchas gracias.